Buen día tengan ustedes, estimados estudiantes de la IEP El Triunfo. Siguiendo con las clases virtuales de biología, hoy vamos a recordar dos grupos de hongos que los hemos podido estudiar en estas dos sesiones. Nos referimos a los cigomicetos y los ascomicetos. El día de hoy, entonces, lo que vamos a hacer es un repaso referente a estos grupos, sus generalidades, sus referente también a su reproducción y grupos representativos. Vamos a empezar por los cigomicetos y de ellos podemos decir que son hongos de aspecto ramificado y en los alimentos o la materia orgánica donde se van a posar van a formar unas masas algodonosas. Van a afectar en su gran mayoría a productos de origen vegetal, como es el pan, o a vegetales o algunos órganos vegetales, como por ejemplo los frutos. Ahí van a desarrollarse los hongos cigomicetos. Algunas generalidades con respecto a este hongo. El nombre, ¿no? El nombre deriva, ¿no?, de esta cigospora, la cual se va a formar, ¿no?, de dos hifas se unen y van a formar luego una, eh, una especie de hifa especializada llamada, en este caso sería un cigoto. Y este cigoto se va a convertir en una espora de pared gruesa. Y a esta espora se le denomina cigospora. Otra de las características que tiene estas que presentan hifas cenocíticas, ¿no? Dentro de la clasificación de hifas teníamos dos grupos, las hifas septadas y las hifas cenocíticas. En este caso, este tipo de hongos presenta hifas cenocíticas. Otra característica es referente a sus esporas, no presentan flagelos. Casi todos son descomponedores y se encuentran con mayor frecuencia sobre vegetales que sobre animales, como podemos observar ahí en imagen. En el caso de los vegetales, constituyen organismos parásitos, ¿no? Parásito es aquel organismo que vive a expensas de otro organismo. Pero también hay algunos grupos que van a atacar a los animales, especialmente animales acuáticos como los peces o los crustáceos. Con referencia a su reproducción, presenta dos tipos de reproducción. Tenemos la reproducción asexual y lo hace a través de esporangiosporas. El lugar donde se encuentran esas esporas, denominadas esporangiosporas, se denomina esporangio. A través de conidios, ¿no? Dentro de esos conidios se encuentran los conidioesporas. A través de esos esporas, que serían esporas con flagelo, sea esporas móviles, o a través de aplanosporas, que son esporas inmóviles. Referente a la reproducción sexual, vamos a encontrar dos tipos de reproducción sexual. Tenemos la isogamia y la heterogamia. Recordar isogamia cuando los gametos son estructuralmente idénticos. Y heterogamia cuando los gametos, tanto masculino como femenino, son diferentes,
tamaño y en forma. Aunque forma, digamos, son similares, pero el tamaño sí va a diferir mucho. Algunas especies representativas tenemos a Mucor mucedo, se le conoce como el moho blanco del pan. Este se caracteriza porque va a vivir sobre sustancias orgánicas, por ejemplo el estiércol, sobre frutas, dulces y bueno, el pan. Luego tenemos a Saprolegnia monilífera. Este hongo va a parasitar a peces y crustáceos. Rhizopus nigricans o el moho negro del pan. Este hongo, ¿no? Va a parasitar o se va a vivir, disculpen, sobre materia orgánica, como por ejemplo el pan, o también es el responsable de lo que se conoce como la podredumbre de la papa. Y si es que hay estas características y abrimos una papa, podemos observar ahí como la imagen, ¿no? Estas aureolas y el olor característico. Phytophthora infestans, que es el responsable del mildew de la papa, o también se le conoce como hielo o racha. Plasmopora viticola, el causante del mildew de la uva. Albugo cándida, que es el responsable de la roya blanca en los coles. Bremia lactucae es el responsable del mildew en la lechuga. Luego tenemos al siguiente grupo de hongos denominados ascomicetos. Los ascomicetos, o también denominados hongos en saco, estos hongos se caracterizan porque ya están adaptados en la gran mayoría al medio terrestre y existen aproximadamente 32.000 especies y 3.400 géneros. Pueden ser saprófitos, o sea, van a vivir sobre materia orgánica en descomposición. Pueden ser parásitos, causantes de algunas enfermedades en plantas y en animales. O simbióticos, porque van a interrelacionarse con otro organismo, por ejemplo, las raíces de las plantas vasculares, lo que se denominan micorrizas. Algunas características generales que tienen estos es que sus hifas son tabicadas, son filamentosas, pero estas hifas tabicadas van a presentar perforaciones y estas perforaciones les va a permitir la circulación del citoplasma. Ahora, este grupo, estos hongos se caracterizan porque también presentan los dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Referente a la reproducción sexual, van a presentar unos sacos denominados ascas, en donde vamos a encontrar las ascosporas. Aproximadamente, o lo normal, mejor dicho, son 8 esporas por cada saco. Y estas esporas, como hemos dicho, son sexuales. O sea, presentan tanto esporas masculinas como femeninos. Ahora, en referente al grupo, a este grupo, tienen una peculiaridad. Algunos van a ser homotálicos porque van a encontrar o se va a encontrar las esporas sexuales en un solo talo, o sea, en un solo lugar, ¿no? En este caso, la forma de reproducción sexual sería autofertilización. Y tenemos el otro grupo,
los heterotálicos, que se van a encontrar las esporas masculinas y femeninas en diferente talo, y la fecundación será por entrecruzamiento. Luego, en la forma de reproducción asexual, lo hacen a través de conidios. Presentan una estructura denominada conidióforo, que es la hifa reproductiva, ¿no? Porque hay dos tipos de hifa, hay la hifa vegetativa y la hifa reproductiva. Este es una hifa reproductiva denominada conidióforo, que más adelante formará los conidios y dentro de ellos estarán las esporas. Y las esporas, en este caso el tipo de reproducción son asexual. Ahora, recordar que cuando hablábamos de ciclo de vida, es la alternancia entre la reproducción asexual y la reproducción sexual. Entonces, en este caso, en los ciclos de vida va a haber una alternancia allí también. Asexualmente, a través de conidio, y de manera sexual, a través de ascas. Este grupo vamos a encontrar a las levaduras, que son muy usadas, ¿no? O tienen una gran importancia económica y también en la industria, porque va a ser responsable, digamos, su uso en la producción del pan y también la producción de algunas bebidas alcohólicas. Otros van a causar enfermedades, ¿no? En este caso, ahí tenemos a una gramínea denominada centeno. Y el honguito, el que vemos ahí, que está afectando a esta parte de esta gramínea o del centeno, se denomina cornezuelo. Y otras pues también producen el milio, que también perjudica, en este caso, al cultivo. Algunas especies representativas de este grupo vamos a tener, bueno, antes de nombrar a cada uno de ellos, decimos entonces que este grupo presenta dos subclases. Tenemos la subclase Eoscomicota o Eoscomicetos. Allí pues esto se caracteriza porque van a presentar ascas. Y estas ascas son hifas ascógenas. Ya, ascas o hifas ascógenas. Tenemos 5 tipos de ascas, ¿no? Hay ascas unitunicadas, ascas bitunicadas y ascas protunicadas. Dentro de las ascas unitunicadas tenemos las 3. Hay un grupo que presenta el poro apical, la parte superior. Otro asca unitunicada con poro operculado. Y otra asca unitunicada con un fisura apical. Y luego tenemos otro grupo que presenta ascas bitunicada. Quiere decir que presenta 2 túnicas. Y finalmente el asca protunicada, que tiene una túnica, pero digamos no muy desarrollada. Y todas pues podemos observar que presentan las 8 esporas. Presentan 1 o más núcleos. Presentan también lo que les mencionaba en anterior ocasión, les decía que existían hifas reproductivas e hifas vegetativas. En este caso, esto vendrían a ser las hifas vegetativas, ¿no? Que son filamentosas. Algunos representantes de este grupo tenemos al género Morquela, con las especies Morquela esculenta y Morquela cónica, ambas denominadas colmenilla
y son muy usadas en la gastronomía, porque en algunos países, por ejemplo en España, se come un plato denominado colmenillas con langostinos y esto, aquí con esto podemos observar cómo es su uso. Y muchos otros platos hechos a base de colmenillas. Luego tenemos al género tuber, con las especies tuber magnatum y tuber moscatum, las denominadas trufas. Estas trufas son usadas también en la gastronomía, en la alimentación. Por ejemplo, ahí vemos tallarines eh, hechos a bases también allí, dentro de, dentro de los ingredientes se encuentran las trufas, o también ya encontramos estas trufas envasadas. Otro grupo, ¿no? U otro género de estas euscomicotas, tenemos al género Claviceps con especie Claviceps purpurea, que es el responsable del cornezuelo del centeno, que esta enfermedad o este hongo, ¿no? Va a atacar al centeno y produce el ácido lisérgico, que en sí es una droga estupefaciente y además va a contener alcaloides. Estos alcaloides, al ser consumidos por el ganado, si es una hembra y está preñada, es muy probable que le cause el aborto y en algunos casos hasta el envenenamiento. Todo esto que causan estos animales se denomina ergotismo. Luego tenemos al siguiente grupo, que es la subclase Endomicetos, donde vamos a encontrar a las levaduras. Son microscópicos, miden de 5 a 8 micras de diámetro, son unicelulares y pueden ser de forma esférica, ovoide, elipsoidal o cilíndrica y muchas otras formas. Van a estar en cadena o en colonia, formando colonias. No van a tener micelio y eso quiere decir que van a formar células libres. La reproducción se va a dar por gemación, tipo de reproducción asexual, y rara vez se va a dar esta reproducción por bipartición, como podemos observar allí en la imagen. Estas especies van a descomponer azúcares y almidones a la hora de la elaboración del pan, ¿no? Como podemos observar ahí en la imagen, el gráfico de la izquierda, ahí está el proceso, ¿no? Inclusive a medida que pasa el tiempo, las temperaturas van aumentando, ¿no? Y al descomponer el azúcar y el almidón, como en el lado derecho, en la elaboración del pan, ¿no? Luego esto se va a transformar en alcohol y anhídrido carbónico. En el caso, la levadura cuando actúa, ese anhídrido carbónico que ha producido durante la cocción eleva el pan, ¿no? Ahí podemos observar, miren, en este gráfico, cómo elevando el pan y el alcohol es eliminado en el proceso de cocción también. O sea, solamente quedaría el anhídrido carbónico. Algunas especies representativas tenemos a Saccharomyces cerevisiae, que es el que va, en este caso, fermentar la malta o la maltosa para la producción de cerveza. Luego tenemos Saccharomyces elixoideus, que va a fermentar la uva para la producción de vino. Saccharomyces apiculatus fermenta las manzanas para la producción de sidra.
Y finalmente tenemos a Saccharomyces mycoderma, que va a permitir la producción de vinagre, pero a partir de la fermentación de el vino. Muy bien, entonces con esto hemos culminado esta sesión, este repaso, ¿no? Siempre recordándoles que cada vez que tengamos video tutorial o videoconferencia, siempre apunten con la finalidad de, digamos, una estrategia de estudio y ustedes luego repasen lo que han podido, ¿no? Entender referente a este tema y a los diversos temas que se han dado y que se darán, ¿no? Y esto también les va a facilitar al tener estos apuntes para sus exámenes, no tengan ningún inconveniente y también es una ayuda para, digamos, repasar estos temas. Muy bien, entonces, nunca es, siempre recordarles, nunca falta recordarles, ¿verdad?, que tomen las precauciones del caso a la hora de salir. No olviden sus mascarillas, si tienen que salir, su protector facial, si es que fuera necesario, si van a viajar o van a salir en auto o en algún otro tipo de transporte. Y al regresar a casa, lavarse las manos y también, si han comprado algunas cosas, desinfectarlas. Muy bien, chicos, entonces, con esta indicación, me despido. Nos estaremos viendo en la siguiente videoconferencia o en el siguiente video tutorial. Hasta luego.